Eh, ayer estuvimos viendo estos contadores asíncronos de rizo y veíamos cómo se podía establecer la cuenta, se podía prefijar a cierto valor dependiendo el valor de las variables que se asignaba a esta compuerta. Vimos cómo operaba, analizamos pues, las tablas y al final pues ya existe comercialmente un circuito que hace eso y aquí tiene las entradas Master Reset 1, Master Reset 2 para pues, establecer la cuenta número que uno quiere. Veíamos que de manera particular en este contador tenía Q0 separado, no lo tiene en cascada con la entrada del flip-flop, la entrada de reloj del flip-flop 1. De tal manera que en ocasiones el circuito se puede ocupar nada más como una cuenta de 0 a 7 con 3 bits y si se coloca este Q0 a la entrada de reloj del flip-flop 1, entonces tenemos 4 flip-flops conectados en cascada y tendríamos una cuenta de 0 a 15. Y no importa si se ocupa el de 3 o se ocupa el de 4, a todos se les puede establecer una cuenta inicial con esta compuerta del Master Reset. En la parte de aquí abajo decíamos que si se quiere colocar los 4, entonces se tiene que retroalimentar esta salida Q0 a CP1, que es el reloj del flip-flop 1, y con esa retroalimentación pues ya se tendría el contador de rizo de 4 bits. Y si entra una señal de reloj CP0 de 50 kHz, pues a la salida de Q0, como es la que cambia con mayor frecuencia, pues se va a tener la mitad nada más de la frecuencia original. En Q1 se va a tener un cuarto, en Q2 se va a tener un octavo y en Q3 pues se va a tener un 16avo de la frecuencia original. Para que no se active, fíjense aquí, para que la cuenta, si yo no quiero que se altere la cuenta, necesitamos establecer algún valor a las entradas. No podemos dejarlas al aire libre, porque puede entrar un ruido. Recuerden que estas señales de entrada pueden hacer, como es una compuerta NAND, pueden hacer que en un momento cualquier cero bueno, estas se activan en bajo. La única ocasión que se activarían sería en 1-1. Para que no haya un falso, para que yo esté seguro de que no se vaya a activar pues sin querer el reseteo de los flip-flops, pues yo necesito asegurar, mandarlos a un estado. Por ejemplo, aquí ambas se mandan a 0. Si ambas se mandan a 0, pues recuerden que aquí tenemos 0 por 0, es 0, negado, pues es un 1 y no se van a activar las entradas asíncronas que resetean los flip-flops. Quiere decir que siempre que esté aquí esto en 0, entonces mi contador, teniendo esta retroalimentación, va a trabajar como un contador de 4 bits. Pero siempre les digo, siempre hay que asegurarnos, no dejar estas patitas así libres. ¿Hasta ahí alguna duda?
No, profesor. No, profe. Bien. ¿Qué pasaría si yo aquí, en lugar de aterrizarlo, lo mando a 1? ¿Cuál sería el funcionamiento de este circuito? Si aquí, en lugar de tierra, lo mando a VCC, los dos, ¿qué va a pasar con el funcionamiento del circuito? Pues se supone que entonces no va a funcionar porque las entradas se alimentan en bajo. Y al tenerlo en los dos en uno, no. Espera, eso era una NAND, ¿no? Ajá, es una compuerta NAND, ahí está. Ahí está la compuerta NAND y metemos 1, 1. Y no va a funcionar. ¿Pero qué no funciona? ¿Qué voy a tener a la salida? O sea, ya ibas ahí explicando. A ver, vuélvele a pensar ahí. No es que está pasando un trailer ahorita, entonces por eso hoy tengo el micro muteado. Ah, Ahí está, creo que ya se cayó. Es que como las entradas de los flip-flops se activan en bajo, si los dos son salida, no van a funcionar ambos flip-flops porque se alimentan, bueno, todos porque se alimentan en bajo. que se alimenta en bajo. Es ay, ¿cómo se llamaba? No es la señal de reloj, era... me se olvidó el nombre. ¿El clear? El clear, ándale, el reset. Reset o clear. Ajá. Y si esos están activos, entonces, ¿qué tengo a mi salida? Va a tener cero en cada uno de los flip-flops. O sea, no va a tener el bit, se va a estar limpiando cada rato. O sea, se va a enclavar en 0. Ajá, no va a guardar ningún dato. A todas las salidas Q se van a ir a 0. ¿Ok? Sí. Ajá, tienes razón. Bueno, ¿qué otra cosa? De ahí les mencioné que de acuerdo al funcionamiento, entonces, que vemos un contador nos podía servir como un divisor de frecuencia, y el poder nosotros hacer divisores de frecuencia nos permite tener pues tiempos más pequeños, donde a lo mejor si yo necesito visualizar un valor, les hacía un ejemplo de poner un display a 1 Hz, bueno, ya no les dije 10, 20, 30, pero me fui directo a 60. En 60 Hz nosotros ya no vemos el cambio positivo y negativo en la señal de alterna. Y aquí, pues, si son 50,000, menos vamos a ver ese cambio de 1 a 0. Entonces, si yo necesito visualizar algún valor, que estos datos los mande a un display, pues necesito en primera bajar la frecuencia, porque si no, nunca voy a ver la operación. ¿Ok? Bueno, vamos a... siempre que empezamos a analizar un sistema, pues lo empezamos a analizar de manera ideal.
¿Para qué? Para que entendamos el funcionamiento. Cuando ya somos como que muy chingones para analizar el circuito, entonces empezamos a ver qué pasa con los retardos. Hasta ahorita hemos visto circuitos con flip-flop, contadores. Con esos contadores hemos hecho o hemos visto los contadores de rizado y de mod menor a 2 a la n. Y se dice que es de rizado porque la salida Q del flip-flop anterior se introduce en la entrada de reloj del siguiente flip-flop. Y así para cada uno de ellos. Entonces, acuérdense, o sea, de manera ideal ya los hemos visto, pero siempre hemos mencionado que cualquier señal que pase por una compuerta pues va a tener un tiempo de retardo. Un flip-flop está hecho con compuertas, pues no va a estar exento a retardos de propagación. ¿Por qué? Porque internamente tiene compuertas. Entonces, si nosotros vemos ese diagrama de tiempos que está, podemos ver que la entrada pues nos aparece ciclo 1, 2 hasta el 5 y que cada periodo tiene 100 nanosegundos, cada periodo de esa frecuencia original de entrada. En el caso que se hiciera el flanco de bajada, ahí nos está poniendo las flechitas. Aquí está. Aquí nos está especificando, si se está analizando esta señal de entrada con flancos descendentes, entonces, cuando llega este flanco descendente, se supone que si mi entrada, lo que hemos estado analizando, si mi entrada siempre está en 1,1, que está en un estado de cambiar de 0 a 1, pues nosotros agarramos y lo poníamos inmediatamente. Agarrábamos y decíamos, pues está en 0, lo paso a 1. Y así me quedo hasta el siguiente ciclo y de ahí lo bajábamos y de ahí se quedaba hasta el siguiente y hacíamos lo que está en rojo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? La parte de roja. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Eso les digo, siempre para, pues la primera vez, para poder ver el funcionamiento normal, pues así le hacíamos. Pasábamos de 0 a 1, de 1 a 0, y no tomábamos en cuenta los tiempos de propagación. Pero resulta que de manera real, de manera física, nosotros, para que alcancemos este valor de 0 a 1, recuerden que dentro del flip-flop hay dos etapas de recombinación para poder generar el flip-flop. Entonces, pues debe de haber un tiempo de retardo, que es el que está aquí. ¿De qué va a depender ese tiempo de retardo? Pues del fabricante, lo que haya hecho, pero aquí nos está diciendo que de manera física, de manera real, cuando yo detecto un flanco de bajada, en ese momento vengo en la línea punteada y pregunto, bueno, debería de preguntar qué hay en las entradas, como hay 1,1, pues cambia de 0 a 1, pero ese cambio se hace con un tiempo de retardo de 50 nanosegundos. Y de manera también ideal, aquí nos los están poniendo muy cuadrada la señal.
En realidad también no tendríamos esta. El cambio puede ser así. Pero a ver, una pendiente así. Ahí va. Sí se alcanza, bueno, a apreciar lo que quiero mostrar ahí. Mi señal, pues igual, de manera ideal, la están poniendo cuadradita. Pero en realidad, si yo tuviera un osciloscopio, la veo un poquito distorsionada. Tampoco tan fea, pero sí está distorsionada. Nunca es una señal tan, tan cuadrada. Pero, pues para efectos que uno entienda el comportamiento, pues, se pone así. Aquí entonces lo que quieren dar a entender es que sí hay un efecto en el tiempo de propagación, el cual, si estuviéramos ocupando, a veces va a afectar y a veces no va a afectar. Ahorita vemos cuándo afectaría y cuándo no. Imagínense, por eso ellos ponen este valor de reloj de 100 nanosegundos, este cambio. ¿Y qué pasa si cuando aquí hay un cambio, él se demora 50 nanosegundos? Y lógico, de ahí va a llegar al siguiente flanco y aquí dice hay 1, pues va a cambiar a 0. Pero va a cambiar a 0 después de ¿qué? De 50 nanosegundos. Y cuando llegue a esta parte, va a volver a cambiar de 0 a 1, pero después de 50 nanosegundos. Y así, cada 50 nanosegundos va a tener de retraso mi señal. Lógico, tiene el mismo comportamiento que está alternándose de 0 a 1, de 1 a 0, 0 a 1, 1 a 0, pero tiene un pequeño retardo que originó pues desde el inicio. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Los demás? Ninguna. No. Ninguna. Ok. Ahora, si analizamos el siguiente, la siguiente salida, recuerden que como es de rizo y como ahora prácticamente es mi señal, bueno, casi no se ve. Ahí está. Como es mi señal de reloj prácticamente, entonces cuando cae, cuando es flanco descendente, aquí está, pues ¿qué va a pasar? Pues que aquí debería de cambiar de 0 a 1, nosotros lo hacíamos de manera ideal, pero de manera real pasan 50 nanosegundos. Cuando cae el siguiente flanco de bajada, pues me tengo que esperar a que haya un cambio de 1 a 0 después de 50 nanosegundos. Entonces, lógico, esta señal, la señal A, va retrasada con respecto a la entrada 50 nanosegundos. Pero ahora B va retrasada respecto a quién? Respecto a 50 nanosegundos. Pero B va retrasada respecto a la entrada, ¿cuánto?
100 nanosegundos. 100 nanosegundos. Entonces, fíjense, ya estoy retrasado aquí 100 nanosegundos. Cuando yo estoy analizando mi señal B, mi señal C, pues mi señal C se supone que yo la tengo que, mi señal de entrada que va a hacer que funcione mi señal C es esta. Esto que estoy ahorita punteando. A partir de aquí, este es mi flanco de bajada y entonces voy a cambiar de este estado 0 a este estado 1, pero van a pasar, ¿quiénes? Otros 50 nanosegundos. Quiere decir que mi entrada C va retrasada respecto a mi entrada 150 nanosegundos. Y eso es lo que me está mostrando aquí. Aquí nos está diciendo, ya está retrasado 150. Entonces, fíjense cómo aquí nosotros tendríamos, pues según 0, aquí la cuenta de 1, pero aquí miren cómo ya los valores ya se empiezan a alterar. Ya no está un orden tan bonito. Ya no hay el 0, 0, 0, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0. Miren, aquí hay un cambio, aquí hay en un momento dado, yo vengo, lo voy a hacer. Aquí, hasta aquí tenemos ceros y 0 y 0. Aquí todavía se ve limpio 1, 0 y 0. Pero esta parte yo ya tengo 0, 0 y 0. Y aquí tengo 0, 1 y 0. Entonces, vean cómo vendría yo en 0, vendría en 1. Y aquí antes de pasar a 2, hay una transición por ahí rara. Que voy a pasar a 0 en un momento dado. Y ahora, aquí en esta parte tengo 1, 1 y 0. Aquí pues sigo teniendo, bueno, todo esto es 1, 1, 0, pero acá voy a tener 0, 1 y 0. Y ya después tengo 0, 0 y 1. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Aquí mi número normal de todo esto es 0. De esta cuenta es 1. De ahí yo tendría que ir a 2. De ahí en esto yo tengo que ir a 3 y de aquí tengo que ir a 4. Pero en esas transiciones yo me encuentro estos de aquí. Me encuentro esta otra de acá. Aquí tengo un valor de 0 antes de pasar a 2 y aquí tengo un valor de 2 antes de pasar a 4. O sea, ya no tengo mi señal tan limpia, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y quién me está produciendo eso? Eso me lo está produciendo el tiempo, la frecuencia con la que yo estoy trabajando. Esto. Si esta frecuencia, bueno, si ven esto, hasta aquí alguna duda. No, profesor, fin. Bien, lo que nosotros entonces, si vemos que la frecuencia con la que estamos trabajando es es casi igual que la frecuencia de retardo, porque nada más es el doble,
entre estas dos, entonces veo que mi circuito se puede ver afectado. Ya no tengo una cuenta limpia, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué debería yo hacer para resolver este problema si quiero seguir ocupando este tipo de circuitos con rizado? Estos problemas yo no los voy a evitar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo evitar estos problemas de retardo? A ver, independientemente, no les estoy pidiendo cómo solucionar. Yo nada más estoy preguntando. Yo no me puedo salvar de estos tiempos de retardo. ¿Por qué no me puedo salvar de los tiempos de retardo? Ahorita no quiero la solución de cómo lo voy a resolver. ¿Sí ven que siempre voy a tener problemas de retardo o no? Sí. Pero ¿por qué siempre voy a tener problemas de retardo? Esa es mi pregunta. Sí, porque en general, pues son compuertas. Todas las compuertas, de pasar desde una entrada a la salida, pues va a generar un tiempo de retardo. Entonces, por eso, nunca me voy a salvar pues de los retardos, de los tiempos de retardo. Siempre va a haber desde que entra la señal hasta que sale, pues va a haber un tiempo. ¿De qué va a consistir ese tiempo? Pues cuando es una compuerta puede ser más pequeño. Pero recuerden que el flip-flop pues es... No lo veíamos para complicar la operación y cómo opera un contador, ¿no? Ahorita que ya sabemos cómo operan, ahora sí, nos metemos y vemos, tengo problemas, sí, siempre voy a tener problemas de retardo. Entonces, ahorita en este ejemplo, esta cuenta no se ve tan limpia o se ve que afecta demasiado porque la entrada es similar o la entrada, su frecuencia es casi igual al tiempo de retardo. ¿Qué necesitaría yo hacer? Pues al menos aumentarla. ¿Cuántas veces? Pues al menos unas 5 o al menos el número de bits que tengo yo aquí. Por ejemplo, si yo aquí tengo un flip-flop va a generar 50. El próximo flip-flop va a generar, ¿qué? Otros 50, pues ya son 100. Si aquí tengo otro, pues va a generar otros 50, ya son 150. Así que yo podría proponer para solucionar esto, pues una frecuencia al menos de unos 4 veces más rápida o 4 veces más lenta que 50 nanosegundos. ¿Cómo ve? En cuanto a esto. Bueno, en tiempo. ¿De cuánto sería bueno aquí mi tiempo proponerlo?
¿Sí entendieron lo que se quiere o no? Bueno, a ver, de mientras para los otros, ahorita la repito, pero los demás. Una frecuencia 4 veces mayor, ¿no? Para reducir el tiempo que hay. Al menos 4. ¿Por qué? Porque aquí tengo 50, 100 y 150. Entonces, si al tener 3 tengo 150 nanosegundos de retardo, pues yo tengo al menos que contemplar, pues esto, 3 veces. Si son 150, entonces podría yo poner unos 200 de más aparte de esto que ya tenemos. Entonces, si ponemos una que tenga unos 400, ¿cómo se vería? Una de 400, digamos, va a estar más larga, ¿no? En cuanto a tiempo. Así. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría? Aquí lo interesante es que cuando pasan cuando pasen los retardos, entonces, si esto es 400, pues este retardo, cuando venga en la parte de aquí abajo, pues sí se va a hacer, pero 50 a lo mejor se va a ver por aquí. Y así me voy a mantener hasta acá, hasta el otro, ¿no? Entonces, ya no se ve, fíjense, sí va a haber un cambio, al final sí va a haber un cambio, pero esta porción ya es menos, fíjense, es menos, va a haber más tiempo para que la señal se vea más clara y este cambio, este pequeño cambio de aquí, pues va a estar presente, pero va a ser muy, muy pequeño el tiempo y es lógico, entre más grande yo ponga este periodo, pues va a haber más tiempo donde la señal se va a ver estable y solamente un pequeño tiempo donde se hace una transición. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Y al de la pregunta era precisamente qué valor aproximadamente podía yo poner para evitar que se vea afectada la señal de salida o esos valores no deseados, más o menos qué valor que propone mi señal de entrada. Esa era la pregunta. ¿Ok? Entonces, igual, fíjense, no me voy a salvar otra vez de los retardos, tampoco quiere decir que estoy desapareciendo esa transición que no deseo, no la estoy desapareciendo, simplemente que ese tiempo va a ser más pequeño y voy a tener más tiempo donde la señal está estable. En cambio, cuando la señal de entrada es casi igual de pequeña, pues entonces aquí la mitad del tiempo va a haber una señal no deseada y la otra mitad del tiempo la señal que sí deseo. ¿Sí? Entonces, les digo, pues no es lo mismo que de todo este periodo yo nomás ponga esa pequeña señal no deseada a que tenga un periodo de aquí hasta acá de una señal no deseada y la deseada. Entonces, una forma de medio solucionar, porque al final sigo teniendo el problema de que se genera una señal no deseada, ¿no? Esa sería una forma más o menos de solucionar, pero no la estamos solucionando al 100%.
Entre mayor sea este tiempo, pues va a ser mejor. ¿Por qué? Porque entonces esta señal no deseada cada vez se va a ver más pequeña. Ella no va a estar cambiando. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Aquí, bueno, eso que aparece allá, fíjense, lo que les mencionaba, yo ahorita puse lo elevé 4 veces. Aquí, fíjense, cómo la entrada ya no la ponen a 100, ya la ponen a 1000. Quiere decir que son 10 veces más. Si son 10 veces más, entonces pasa lo que les estaba mencionando. Llega aquí un momento en que esta señal, pues es respecto a todo esto, pues es un décimo casi, ¿no? Bueno, un 20avo, 50 de 1000, es un 20avo. Pero al menos hay más espacio, fíjense, para que la señal se vea aparentemente más estable. Aquí, lógico, se suman los 50 de este más los 50 del otro, pues sigo teniendo los 100. Aquí, de 100 y los otros 50, pues sigo teniendo los 150. Por eso también toda esta parte en gris va apareciendo cada vez más ancha. Entonces, entre mayor número de flip-flops o mayor número de bits se vaya utilizando, pues cada vez voy también a tener más problemas con los retardos. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, los contadores asíncronos nos funcionan, podemos hacer cuentas, establecer de dónde cuente hasta dónde, pero vemos que tienen un problema. Esos contadores de rizado tienen el problema de los retardos. Va a llegar un momento en que si el número de bits va creciendo, pues esto para el siguiente va a ser 200, 250, y entonces ya esta señal, aquí estos valores no deseados ya están creciendo demasiado. Si ya vemos que esto se va complicando, entonces se tiene que encontrar otro método, otra forma de poder solucionar esto. Y entonces, si ya no puedo ocupar para muchos bits, para no tener ese problema, pues tengo contadores síncronos, ya no son asíncronos. ¿Y estos cómo trabajan? Hasta ahorita sí queda claro cuál es la problemática. O sea, ya vimos cómo operaban nuestros contadores de rizado, pero al final vemos que tienen una problemática. Entre más números de bits vaya yo ocupando, más problemas voy a tener con los retardos. Entonces, algo que me permita trabajar al menos en esta parte, si lo que yo no quiero es que vaya incrementando de aquí de 150, 200 nanosegundos, 250, si yo no quiero que vaya incrementando este tiempo no deseado, yo lo único que digo, bueno, sí va a haber un retardo, tiene que haber un retardo de una señal de flip-flop, desde que entra hasta que sale. Pero entonces, a mí me gustaría que, pues sí haya un retardo aquí, pero aquí en lugar de ser 100, que otra vez sea 50. Y que aquí otra vez, en lugar de ser esto, que sea otra vez 50. Y así, yo pongo otro y que también sea 50.
Eso es lo deseado. ¿Por qué? Porque cada vez que esto vaya incrementando, tengo más espacios de valores no deseados. Ok, entonces, aquí son dos cosas. Una es que nos da una idea de qué frecuencia más o menos debe de trabajar mi señal de reloj y con respecto a los tiempos de retardo. ¿Dónde voy a analizar entonces los tiempos de retardo de un flip-flop? Pues en su hoja de datos. Y en base a eso, pues yo cuando esté en un trabajo de manera física, pues voy a proponer un valor, una frecuencia de reloj al menos 10 veces más grande el tiempo que el tiempo de retardo. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Y entonces, ahora, pues yo lo que deseo es que sí va a haber un tiempo de retardo, pero yo quiero que ese tiempo de retardo sea constante, que siempre sea 50, 50 y 50, y no se vaya acumulando la suma de los errores. ¿Y por qué se va acumulando? Pues precisamente por el efecto que tiene de rizado. B no puede trabajar si no tiene la salida de A. Y C no puede trabajar si no tengo la salida de B. Por esa razón, pues si la entrada de A, aquí de A la salida de A se demora 50 y este se demora 50, pues lógico, desde la entrada inicial hasta B, pues son 100 de retardo. Y hasta C son otros 50, son 150. Entonces, siempre que trabaje rizado, va a pasar eso. Se van acumulando los tiempos de retardo, pues de flip-flop a flip-flop. Y eso no lo puedo cambiar. Ahora yo lo que necesito es, sí, va a haber un tiempo de retardo, porque el flip-flop A se va a demorar 50, porque el B también se va a demorar 50 y el C 50. Pero yo quiero que nada más sea 50 constante para todos. Así que se crea un nuevo contador, va a ser síncrono, pero ahora se llama pues paralelo o síncrono. ¿Para qué? Para que entonces la salida se haga, todos los flip-flops van a cambiar 50 nanosegundos nada más. Y ya no va a haber un acarreo o una suma de retardos. Eso es lo que nosotros deseamos. Y lo vemos en este circuito. En este circuito vemos del lado derecho a nuestro flip-flop A, luego B, luego C y luego D. Y vemos cómo la salida de A ¿dónde andamos? Como la salida de A, pues es de la entrada. En primera es J y K, otra vez vale 1, o esto es igual a H, o esto es igual a BCC. Aquí también hay un 1. Entonces, esta salida de A va a alimentar a la entrada JK. Y a su vez, esta entrada viene a esta compuerta y la salida de B junto con esta entrada van a ser la entrada JK del siguiente. Y de ahí A, B y C son la entrada JK del siguiente. ¿Qué diferencia principal hay entre este contador síncrono, porque ya no es asíncrono? Es síncrono, fíjense cómo la salida de A
¿se está metiendo al reloj del siguiente? No, no lo está haciendo. Y en los de rizado sí pasa eso. La salida QA se mete al reloj de B. En los de rizado, QB se mete a la entrada del reloj de C. Aquí ya no. Aquí podemos ver que todos los relojes, fíjense, los 4 relojes están conectados a una misma entrada. Entonces, cuando todos los relojes están a una misma entrada, se dice que va a haber sincronía. Todos los flip-flops van a estar en sincronía. Todos los flip-flops van a trabajar al mismo tiempo. ¿Por qué van a trabajar al mismo tiempo? Porque a todos les va a llegar en el mismo instante la señal de reloj, que va a hacer que se active en flanco, en este caso, pues en flanco descendente. Esa es la primera diferencia que se ve entre un contador asíncrono y este es un contador síncrono. ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, esto de sincronía nos va a permitir, pues, que con cada ciclo todos van a cambiar al mismo tiempo. Y entonces va a pasar lo que decíamos. Ya no voy a tener simplemente de mi señal cuando esté bajando, pues A, B, C y D, pues todos van a cambiar. Bueno, ahorita yo lo voy a poner así, no quiere decir, pero nomás va a demorar 50. Si a este le toca cambiar aquí, pues nomás va a cambiar 50, al otro aquí 50 y al otro 50. Porque es el tiempo, esos 50 son el tiempo que demora en la entrada del flip-flop a su salida. A diferencia del otro que está haciendo la suma. Entonces, simplemente la manera de conectarlo, pues nos facilita algunas cosas. Ahora, en el anterior, nosotros no ocupábamos compuertas adicionales. Las únicas compuertas que ocupábamos en ocasiones, pues era la compuerta NAND, pero para hacer un reseteo. Aquí en este ejemplo ahorita no se ve ninguna entrada asíncrona. Y entonces aquí también quiero que quede muy claro. El contador va a ser síncrono, pero yo puedo tener, fíjense aquí en A, yo puedo tener un clear y puedo tener un set, ¿no? O aquí le llaman preset a veces. ¿Ok? Estas dos, S y C, son entradas asíncronas. Ya habíamos mencionado que las entradas asíncronas se les da prioridad respecto al funcionamiento del flip-flop. Y de nuevo, mi contador es síncrono, pero puede tener entradas asíncronas. En los de rizado, el contador es asíncrono y puede tener entradas asíncronas. ¿Queda claro eso también? Sí, profe. ¿Por qué en este circuito asíncrono necesito entradas asíncronas?
¿Por qué? Ahorita no las pusieron, pero sí es necesario. ¿Por qué sería necesario? Exacto, cuando yo prenda por primera vez mi circuito, no sé en qué estado, son 4 variables, no sé en cuál de los 16 valores posibles vaya a iniciar, si en 0, si en 10, si en 15, no lo sabemos. Entonces, cuando yo lo prendo, lo primero que voy a hacer va a ser mandarlos a 0 o mandarlos a un estado que yo quiera que ahí empiece. Por esa razón es que necesito las entradas asíncronas. Pero igual, ahorita yo me adelanté. ¿Por qué? Porque es difícil desde un principio estar analizando todo de un circuito. Entonces, aquí en este ejemplo, pues voy a quitar ahorita nada más era recordarles las señales asíncronas y nada más, si ya tenemos en sincronía a todas las señales de reloj, eso es lo que me produce la sincronía, las señales de reloj conectadas a una sola toma o a una sola entrada. Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros con estas compuertas, pues vemos que hay una AND de A y B para J y K? Quiere decir que en ese momento aquí habría 1, 1. Para A, aquí, pues cuando hay un 0, recuerden que cuando hay 0 en J y 0 en K, no hay cambio. Solamente va a haber un cambio a la salida cuando mi entrada sea, en este caso, cuando A valga 1. ¿Por qué? Porque me va a producir 1, 1, va a hacer que el estado que haya en B, si está en 0, lo pasa en 1, si está en 1, lo pasa en 0. Y pasa lo mismo en la última compuerta AND de 3 entradas, donde están A, B y C. Nomás dejen que esta cosa regrese. Ay, perdón. Bueno, entonces, ¿cuándo va a cambiar la señal D? Cuando yo tenga 1, 1 a la entrada. ¿Cuándo cambia C? Cuando tenga 1, 1 aquí en la entrada de C. Lo mismo acá. Si analizamos la tabla y tenemos 4 variables y estuvieran de esa manera, A es el menos significativo, de ahí B, de ahí C, de ahí D es el más significativo, pues vemos que la cuenta iría del lado izquierdo, pues tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, así 6, 7 papas de manera consecutiva hasta 15. Cuando yo alcanzo el valor máximo, 15, otra vez regreso a 0 y vuelve la cuenta. O 0, 1, 2, 3 hasta 15. 0, 1, 2, 3. Volvemos a desbordar. A ese efecto de hacer una cuenta de 0 a 15 y de 15 y cambiar de 15 a 0, se dice que hay un desbordamiento. Bueno, eso lo van a ver cuando vean micros, pero así se le llama a ese efecto. Entonces, si nosotros, ahí está,
analizamos qué pasa la primera vez. Recuerden que mis flip-flops en B nada más va a cambiar cuando yo tenga a A en 1. La primera vez empiezan en 0, no hay problema. Aquí. Después A cambia 1. Cuando A cambia 1, quiere decir que en la entrada JK de B va a haber 1, 1, y va a cambiar de este estado 0 a 1. Cuando estoy otra vez llega A y estoy en el estado 1, pues ahora cambio a 0. Y así se va a hacer de 1, estando en 0, cambia en 1. Llega un 1A, está en 1, pues cambio a 0. Llega A con 1, estoy en 0, cambio a 1. Llega 1, estoy en 1, cambio a 0. Y así va siempre cambiando de 0 a 1 y de 1 a 0. Eso es lo que pasa en esta primer parte hasta aquí. ¿Hay alguna duda de eso? Hasta ese momento no se está alterando nada de mi circuito original. Ahora, vamos a ver que C va a cambiar siempre que yo tenga A y B en 1, es cuando entra a la entrada JK de C. Y es cuando me va a alterar esta salida QC. Entonces, vamos aquí, ya vimos que no tenemos problemas para el estado A y para el estado B. Y entonces, el único que va a hacer que cambie mi salida QC, pues es cuando A y B sean igual a 1. Entonces, si la primera vez veníamos desde 0 y C vale 0, entonces aquí la primera vez, pues no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, hasta que llega esta parte. Aquí es cuando A y B valen 1, y si estoy en el estado 0, pues cambio a 1. Y de ahí, aquí no va a sufrir cambios, aquí tampoco, hasta que llega otra vez 1, 1, y si estoy en el estado 1, paso a 0. Y aquí no sufro cambio, aquí tampoco, llego aquí a 1, 1, y de 0 paso a 1. Aquí no hay cambio, aquí no hay cambio, aquí no hay cambio, y en esta parte de 1 paso a 0. Estoy alterando la forma de este conteo con esas, de acuerdo a esas compuertas que se colocaron, no lo estoy alterando. ¿Sí queda claro? Sí, profe. O lo repito. ¿Los demás? No escucho nada, ¿eh? Sí queda claro. Ok. Bien. La última etapa tenía una compuerta AND
donde estaban conectadas A, B y C. Ahí está. Entonces, ya vimos que A, B y C están trabajando de manera normal, como yo deseo esta tabla de verdad que funcione. Y esta compuerta está alimentando a la entrada JK de mi flip-flop D. Entonces aquí se va a ver alterado QD. Vamos a ver, pero ¿cuándo se va a ver alterado esto? Pues solamente cuando tenga 1, 1. Aquí estas entradas, y para que estas entradas tenga 1, 1, pues necesito que estas tres a fuerzas estén en 1. Entonces, cuando empiezo mi primer estado 0, 0, 0, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, y así me voy a seguir hasta esto. En este momento es cuando yo tengo los 3, 1, 1, 1, y entonces, si estoy en mi estado 0, cambio a 1. Y me voy a mantener ahí. ¿Por qué? Porque este 0, 0, 0, pues me va a producir un 0, aquí un 0, aquí un 0, aquí un 0, un 0, un 0, un 0, y solamente este me va a producir 1, 1 a las entradas. Recuerden que con ceros, entrando 0 aquí y 0 aquí, entro en la etapa que no hay cambio, por eso se mantiene. Y cuando hay 1, 1, 1, es cuando entro aquí a 1, 1 y cambio de estado 1, cambio a 0. Y listo. Agregando, entonces, en este ejemplo, agregando esas compuertas AND a las entradas J y K de mis flip-flops D y C, con eso está trabajando mi contador de manera normal. Es un contador ascendente, va de 0 a 15 y regresa pues de su máximo valor 15 al mínimo, que es 0. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de qué es un circuito síncrono? ¿Qué es una entrada asíncrona? ¿Por qué en los contadores de rizado hay problemas de retardo? Y en este contador de síncrono también hay un pequeño problema de retardo. La única diferencia es que como todos los flip-flops trabajan al mismo tiempo, todas tienen el mismo tiempo de retardo. Ya no hay una suma de un retardo total. ¿Todas esas partes quedaron claras? Sí, profesor. Sí, profe. Sale. Porque viene lo chido. Vamos a analizar nada más esta tablita y mañana la vamos a reafirmar. Ahora la idea, si ya vimos que lo mejor, ¿no? O sea, lo mejor es utilizar contadores síncronos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo el tiempo de retardo en cada flip-flop, pero ya no me altera tanto
mi circuito. Entonces, si es mejor trabajar con los contadores síncronos por el problema de retardo, pues ahora vamos a diseñar o vamos a ver cómo diseñar contadores. Ahorita le vamos a llamar contador, pero la idea es que ahorita vamos a empezar a ver máquinas de estado. Hay máquinas de estado Mili, máquinas de estado tipo Moore. Antes de que empecemos a ver cuál es una y cuál es otra, por medio de este ejemplo, vamos a ver cómo operan y ya de ahí nos metemos a la clasificación de máquinas de estado. ¿Ok? Entonces, lo único antes de poder crear nuestros estados, nosotros tenemos esta tabla. Del lado izquierdo, el título nos dice tabla de excitación JK y del lado derecho la tabla de verdad del flip-flop JK. Si analizo la parte derecha ahorita, que está en gris, pues vemos que cuando mi entrada JK está en 0, 0, pues no hay cambio en la salida Q. Cuando es 0, 1, pues mi salida Q es igual a 0. Cuando tengo 1, 0, mi salida Q es 1. Y cuando J y K son 1, mi salida Q se va a complementar. Hasta ahí, esa es la tabla de verdad del flip-flop JK, es la que hemos estado manejando. Siempre hemos estado manejando la de con compuerta NOR. Recuerden que de repente nos puede salir uno que trabaje con la compuerta NAND y entonces la condición 1,1 va a cambiar con la condición 0,0. Por eso es bueno que ustedes siempre pues vean la tabla de verdad o la hoja de datos del flip-flop o de cualquier dispositivo que estén manejando. Aquí en estos ejemplos siempre hemos estado manejando los NOR. Esa es tu tabla de verdad. Bien, ¿qué es lo que nos interesa? A nosotros, por ejemplo, cuando vamos a manejar una bici o vamos a manejar un carro, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que el carro me lleve o que yo lleve al carro? ¿A qué me refiero con que yo lleve al carro? Pues yo voy a hacer los cambios. Yo quiero en un momento dado, voy a rebasar algo y digo, no, pues ahorita voy en cuarta y me bajé mucho la velocidad. Bueno, la cambio a tercera o a segunda para tener más potencia y poder rebasar, ¿no? Pero esos cambios los hago yo estoy mandando al carro, yo soy el que está controlando al carro. ¿Qué tan rápido me voy a mover? ¿Qué tanto voy a frenar? Si voy a frenar brusco, si voy a frenar poco a poco, si acelero igual como loco desde un inicio o poco a poco de manera gradual. Pues eso ya cada quien maneja como quiere. Pero a lo que yo voy es que yo soy el que maneja. Yo debo de tener el control en todo momento. Entonces, en un circuito, cuando yo vaya a hacer un circuito, pues yo debo de diseñarlo y tener el control en todo momento. Si ya conozco la tabla de verdad, ahora vamos a ver la tabla de excitación que está a la izquierda. ¿Y qué pasa cuando yo tengo mis transiciones de salida? Yo quiero ir de un estado 0 a un estado 0, de un estado, si estoy en 0, pues puedo ir a 1 también. Si estoy en 1, puedo ir a 0. Y si estoy en 1, pues puedo quedarme en 1. En general, eso es lo que yo puedo hacer cuando tengo mis estados. Ahora, si analizo la parte del centro,
es el mismo valor que tengo aquí del lado izquierdo. Lo que no está pues coloreado, esto es lo que en un momento dado a mí me gustaría tener. Si yo estoy en un estado 0, pues me puedo quedar en 0. Si estoy en 0, puedo cambiar a 1. Si estoy en 1, puedo cambiar a 0. O de 1 permanecer en 1. Estas son las transiciones que yo puedo hacer de un estado. ¿Quedan claras esta parte? ¿El azul? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, esto mismo se replica aquí en la parte como rosadita, pero ya se está incluyendo, pues ya referente al flip-flop, al estado actual y al estado siguiente. El estado actual, pues se dice que es QN, y el estado siguiente, QN más 1. Ahora, imagínense que estoy en el estado 0 y quiero ir al estado 0. Entonces, si voy a ocupar flip-flop JK, lo que está aquí en verde, y estoy en el estado 0 para fíjense, para este primer, si yo meto 0, 0, estoy en el estado 0 y meto 0, 0, pues no va a haber cambio. Se va a cumplir que de este estado 0 paso a este 0. Ahora, si yo agarro e introduzco estando en este valor de 0 y meto 0, 1, pues otra vez mi estado lo puedo mandar a 0. Entonces, las dos condiciones que hacen que yo tenga un estado 0 y llegue a 0 es cuando estoy en 0 y no hay cambio, o que de plano yo lo mande a 0. Estas son las dos opciones, las dos primeras filas son las dos opciones que hacen que mi estado 0 permanezca en 0. Por esa razón, en esta parte, en la primer fila en color verde, se pone que J vale 0 y K tiene un asterisco. Ese asterisco, recuerden que es la condición que no me importa. No me importa si K vale 1, no me importa si K vale 0. Ahorita lo vemos. Ahí está. Entonces, esta condición no importa, significa que no importa que K valga 0, no importa que K valga 1, en ambas condiciones J vale 0 y no va a haber cambio de mis estados. Y se va a cumplir que si yo estoy en 0, quiero permanecer en 0. Cuando J y K vale 0 y asterisco. Después, yo quiero ver el otro. Yo quiero estar en 0 y pasar a 1. Entonces, ¿quiénes pueden hacer que mi salida Q sean igual a 1? Pues que yo establezca J y K 1, 0 y mi salida va a ser a 1. O si estoy en un estado 0 y meto 1, 1, pues lo va a complementar. De 0 lo va a complementar a 1. Entonces, estas son las dos condiciones que van a hacer que si estoy en un estado 0, voy a pasar a un estado 1. Y para estas vemos que J vale 1 y K no me importa si sea 0 o K no me importa si es un 1. ¿Queda claro?
Sí, profe. Lo vemos con el siguiente. ¿Qué pasa? Yo quiero ir de un estado 1 a un estado 0. Entonces, igual, ¿quién va a hacer que Q sea igual a 0? ¿Y quién puede hacer que estando en un estado 1 pase a 0? Pues uno que lo complemente. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede hacer que Q vaya a 0? Pues que yo ponga 0 o que se complemente de 1 a 0. Entonces, tengo estos dos. En esos dos, K es igual a 1 y no me importa si J es 0 o J es 1. Y tendría yo esa tercera fila. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy en un estado 1 y quiero ir a 1? Si estoy en 1 y quiero ir a 1, pues puedo seleccionar donde no hay un cambio, o puedo darle un 1 directo. Entonces tendría yo y esto. En esa parte vemos que K vale 0 y no me importa si J vale 0 o vale 1, que sería esta parte. Y entonces, de esa manera es como se analiza de acuerdo a esta tabla de verdad de flip-flop. De esta manera, utilizando la tabla de verdad del flip-flop JK, nosotros podemos llegar a este resumen que está en verde. Si yo quiero ir de un estado 0 a 0, puedo tener estas entradas en JK, 0 asterisco. Si quiero ir de 0 a 1, yo debo de tener a mis entradas J y K 1 y asterisco. ¿Qué significa? Que puede ser 1, 1 o puede ser 1, 0. Si yo quiero estar del estado 1 al 0, puedo ocupar asterisco y 1. Y si quiero del estado 1 permanecer en el estado 1, pues mis entradas JK pueden ser asterisco y 0, o sea, 1 y 0 o 0 y 0. ¿Queda claro cómo se analizó esa tabla? Al final, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser esto que está en verde. Pero lo que a mí me interesa ahorita es si les quedó claro esta parte. Y si no, pues la vemos mañana. ¿Ok? Entonces, pues ahí queda. Nos vemos mañana. Que tengan bonito día. Está, profesor, igualmente. Nos vemos, profe. De mañana. Bye, bye.